Alberto García. Los viajes del general, del secretario de la titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos deben transparentarse y de ser cierto que usó recursos públicos para realizarlos, tanto para viáticos como para pagar hoteles, como para viajar en aeronaves del ejército, debería tener consecuencias. Así lo asegura el senador del PAN, Damián Cepeda, en entrevista aquí con Mega Noticias. Mínimo es que se abra una investigación, sea quien sea. Dos, que rindan cuentas, es decir, que se transparente. Si está la información dada a conocer ahí, pues sí se tiene que saber si fue recurso público o no, con qué motivo se viajó, en fin, o sea, toda esta información. Y tercero, en efecto, si hubo un uso indebido de recursos públicos, como parece ser, pues claro que tiene que haber una responsabilidad, incluyendo el que se haga a un lado, sí, por supuesto. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no les van a hacer nada, hombre, porque son una casta dorada ahorita, el ejército. Iniciamos, como es habitual a esta hora en Mega Noticias, a debate con... Le doy la bienvenida al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Un gusto siempre, Alberto. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos ante uno de los mayores escándalos de la presente administración federal, estos viajes dorados que al parecer presuntamente se habría dado el secretario de la Defensa y sus familiares a costo del erario, del dinero del pueblo. Probablemente sí, Alberto, y como comentaba el senador Cepeda hace unos instantes, lo peor es que probablemente no vaya a pasar nada al interior de la administración pública, ni mucho menos se inicie una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ni de la Secretaría de la Función Pública, porque ambos órganos, uno dependiente del Ejecutivo y otro constitucionalmente y autónomo de acuerdo a la Constitución, están supeditados a los intereses de la agenda presidencial. Y sin duda, lo mejor que puede pasar es transparentarse realmente qué pasó en esos viajes, si fueron viajes netamente de placer, si fueron viajes oficiales y si se usó o no se usó dinero público. Recordemos que el ejército en los últimos años ha incrementado su participación en diversas áreas que hasta hace algunos años era inimaginable, y en el camino se ha incrementado el presupuesto público que manejan cada vez de manera más discrecional en fideicomisos que ellos mismos manejan y operan. Así que claro que es un gran problema, un escándalo en esta administración, pero así hemos vivido los últimos años de escándalo en escándalo y desafortunadamente no pasa nada porque nuestras instituciones no han resistido del todo el embate de que todo en la vida pública gire alrededor de los caprichos del Ejecutivo Federal. Maestro, pero aquí mi pregunta es, ¿realmente no pasa nada? Porque el propio presidente de la República ha dicho, la injuria, aunque no mancha, tizna, ¿no? Algo así dice con sus esos dichos populares, pero algo queda, o sea, realmente no pasa nada, no vamos a ver que reembolse ese dinero, que reconozca que es dinero público, pero no pasa nada. Hablo desde el punto de vista jurídico, Alberto. No dudo que puedan iniciarse algunas investigaciones, pero que no vayan a prosperar. Sin duda, quien más afectado o está en esta situación es el gobierno federal, pero particularmente el ejército. La imagen del ejército en términos generales en México, cada vez que la mide el INEGI, es muy buena, muy positiva. Y si a estos casos se incrementan otros casos de probable corrupción de generales o de otros miembros de alto rango dentro del ejército, sin duda esta percepción que se tiene positiva por parte de la tropa entre la sociedad mexicana va a ir decreciendo.
y eso sin duda no beneficia a nadie, ni al presidente, ni al gobierno, ni a la sociedad en general. Pero lo que está fallando otra vez, Alberto, es los controles al interior de las instituciones para que la gestión pública sea transparente y sea racional. Y desafortunadamente vemos que cada sexenio tiene en su grupo o su élite de consentidos que hasta en tanto pierden este tutelaje o protección política, vemos que se ejercen acciones administrativas o penales contra las personas, ¿no? Recordemos el caso de Lozoya, se sabían de casos de escándalos de corrupción desde el sexenio de Peña y no fue hasta este sexenio que se ejerció acción penal, la repatriación y la actual detención del que fue director de Pemex. Y probablemente vaya a pasar algo semejante con el actual secretario. Sí, es que este tipo de investigaciones que realizó Ignacio Rodríguez Reina en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad traen una dosis de política, o sea, sí les va a pegar en esa imagen que pretenden establecer en el gobierno federal de una austeridad republicana. No gastar, es corrupción tener estos eventos onerosos cuando no puede haber viajes caros con pueblo pobre, así diría el presidente de la República, pero aquí lo que va a hacer es, se golpea directamente a la máxima figura en estos momentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando estamos metidos en una solicitud, exigencia de los Estados Unidos de ir por los chapitos. Entonces, vaya momento en el que sale este escándalo. Claro, Alberto, los problemas parece que se acumulan dentro de la gestión pública en materia de seguridad porque las estadísticas no mienten. La reducción marginal de homicidios contrasta con el incremento de desapariciones en todas las entidades de la República. En términos generales, la violencia no ha cesado y muchas regiones del país, municipios, zonas conurbadas, zonas montañosas, están sujetas a los caprichos de las organizaciones criminales. Ya nos estamos acostumbrando a esta situación y al eliminarse la Policía Federal al inicio de este sexenio, nos quedamos con el Ejército y con la Marina. Y si el Ejército estamos viendo que tiene estas prácticas indebidas, probables actos de corrupción en altos mandos, más responsabilidades, pues sin duda la tropa cada vez va a estar más molesta y más inconforme. Ya se ha manifestado hace algunas semanas, recordemos, en la Ciudad de México, por el estado de indefensión en el que se encuentran muchos elementos que están enfrentando casos por presuntas violaciones de derechos humanos y de comisión de delitos. Y la gran pregunta aquí es, ¿a quién se está protegiendo? Si la tropa ya no está contenta y los altos mandos parece que son los grandes beneficiarios de las políticas de infraestructura y de asignarles proyectos a los que naturalmente no estaban destinados el Ejército, es quién se está beneficiando. Y esto sin duda es un perjuicio grave al Estado mexicano y al Ejército en general y a la sociedad en su conjunto. Así que debemos de estar atentos y debemos de presionar de que este tipo de situaciones se tienen que aclarar, se tienen que resolver. Y si en México estamos viendo que al corto plazo probablemente no haya ni transparencia ni justicia, serán probablemente las filtraciones periodísticas y la presión de gobiernos extranjeros lo que hagan que las cosas puedan cambiar. Así que, sin duda, este es un juego de perder todos, pero particularmente las personas que en este momento encabezan la Secretaría de la Defensa Nacional. Este juego de perder todos, como nos dices, maestro Clemente, pero pues bueno, ahora sí que quién les quita lo bailado, porque fueron viajes a Nueva York, Moscú, Florencia, se fueron de shopping a Denver, a Milán en Italia, y todo al parecer con dinero del erario, el dinero del pueblo, sí, el dinero del que pagamos todos. Cuando, pues bueno, si el secretario dice, a ver, aquí está el comprobante que fue por mi sueldo, pues bueno, ya podríamos tratar de enmendar la plana, pero no hay esa información y como bien dices, maestro Clemente, ¿cuándo va a haber ese posicionamiento? ¿Con qué cara va a salir el general la próxima vez que lo veamos en un evento público? Esperemos que haya un buen control de daños dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y si la política es no decir nada, que muchas veces es una política de avestruz en muchos de los escándalos de la actual administración y a veces en otras gestiones, pues probablemente la bola de nieve va a ir escalando.
No dudo que el secretario de la Defensa, con sus ahorros, con los cargos que ha tenido, con los ingresos que actualmente tiene como secretario, tenga la capacidad económica para vacacionar en los destinos que tú mencionas. Si sabes administrar bien tus ingresos, planear los viajes, se puede hacer. Pero usar aviones, helicópteros, como probablemente haya pasado, y tener un ingreso de determinada cantidad que sobrepase los gastos, pues sin duda dudas se van generando y se van a ir incrementando. Y ya será el presidente de la República y al interior del gabinete si se decidirá o no un cambio de titular con menos de 18 meses de que cambie la administración. Yo creo que la figura de secretario sin duda se va a ir mermando en lo que termina el sexenio, porque de facto es la única autoridad que que se ha convertido en vocero de la estrategia de seguridad y de la política en la materia por parte de este gobierno. Así que veremos en los próximos meses si el presidente ratifica la confianza política que ha depositado en el secretario o si busca alternativas para cerrar el sexenio. Así que si yo fuera asesor del secretario de la Defensa Nacional, yo haría un trabajo de contención de daños, pero lo más importante, transparentar y refutar con hechos y datos verificables toda la información que se ha filtrado. Y si no lo hacen, pues sin duda esto se podrá convertir en una bola de nieve, particularmente para el secretario y afectando la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional. No olvidemos que miles de personas que trabajan en el ejército cotidianamente arriesgan su vida por garantizarnos ciertos niveles de seguridad en distintos puntos del país. Y eso, sin duda, dentro de la tropa está cayendo muy mal y eso nos va a poder generar muchos problemas de conflictividad y de seguridad. Porque si ve la tropa del día a día, ve estas inconsistencias en los discursos y ellos se enfrentan el acoso de los criminales, los balazos, las desapariciones, etcétera, y en contraste tenemos a altos mandos políticamente muy bien protegidos y muy consentidos, es probable que las deserciones dentro del ejército se puedan incrementar y que estas personas pues en algún momento puedan nutrir las filas de la delincuencia organizada. Maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, te invito a que le demos la bienvenida a Paulino Rodríguez Martín, director de la consultora de movilidad y seguridad vial en la empresa Ibergex. ¿Cómo estás, Paulino? Gracias por también estar con nosotros. Muchas gracias, pero no soy consultor. Yo soy maestro en política criminal y seguridad pública. Quiero manifestarles a ustedes mi punto de vista y mi opinión. Conozco perfectamente bien a mi antecesor en la palabra, pero quiero hacer algunas cuestiones básicas, ¿no? El día de ayer salió una nota larga sobre los viajes de la Sedena. Esto viene de una información que salió en los medios, donde se indica que Estados Unidos informa a través de Wikileaks los viajes sobre el general secretario. Aclaro, yo soy general brigadier diplomado de Estado Mayor Aéreo, retirado desde hace 20 años. Me dedico a la investigación policial y diariamente leo las principales columnas en este caso. El día de ayer hice una serie de observaciones en las cuales a mí me parece que la información retomada inicialmente por Javier Oliva, después por Leo Zuckerman y posteriormente por Raimundo Riva Palacio, no tienen una base sólida. Para poder analizar un artículo de prensa, lo primero que necesitamos ver es la confiabilidad y la credibilidad, respetando los principios de los medios de prensa, que no permiten difundir el medio en lo que lo dicen. A mí me parece, en este caso, que la opinión es muy subjetiva y además, como se informa, es el objeto que se busca. Y aquí yo encuentro
un nuevo procedimiento. Me atrevo a decir que hay una propaganda en contra de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo perfectamente bien cuál es ese objetivo, pero mi pregunta es, ¿quieren terminar con las Fuerzas Armadas? Porque hay un segmento muy importante de la delincuencia organizada que se dedica a filtrar información. Por eso yo pregunto, ¿qué tan cierta, qué tan confiable es esta información? Sí. Si vamos a ver los viajes de la familia del general, yo no creo que la familia de un funcionario de primer nivel, que se maneja y actúa diariamente con el señor presidente, pues vaya a utilizar un reloj corriente. Que yo me acuerdo, el presidente de la República, en sus informaciones diarias, usa trajes que cuestan entre $1,500 y $3,000. Pero además usa un reloj también, un Patek Philippe. Ahora bien, ¿cuál es la violación al derecho humano del señor secretario al haber enviado a su familia de vacaciones? Claro. Raimundo Riva Palacio dice aquí expresamente que los familiares se fueron en clase express, lo mejor del avión, y dos personas se fueron en la parte de atrás. ¿Tendrá eso de alguna importancia? Yo me atrevo a hacer una pregunta. ¿Quién es el valiente que se atreve a preguntarle al presidente de la República el costo de sus viajes a Centroamérica y a Cuba? ¿Habrá alguna violación a derechos humanos a que el señor Leo Zuckerman, que tiene su programa en tercer grado y que tiene su programa en televisión, que nos diga, viajó a Estados Unidos, Italia y República Dominicana, cual Marajá? Yo lo veo aquí en la forma de escribir, está en la forma de proporcionar la información. Otro documento que habla, otra parte que habla, sí, juegos de poder de Zuckerman. ¿Cómo hablar de ahorros y frugalidad cuando en Italia el general secretario y su séquito familiar rentaron un vagón ejecutivo en trenes exclusivos para la comitiva? Que yo me acuerde, la general, permítame que general, que hablan de la libertad de opinión. General, permítame que lo interrumpa, sí, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. A la honra y al prestigio de las personas, ni irritarlos en hechos delictuosos. Yo los invito. Que el ¿Me escucha el general? ¿Sí me escucha, producción? Una denuncia, porque recuerdo perfectamente. General, permítame hacer una pausa. Producción le va a decir que a ustedes sí los escucha. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está muy interesante lo que nos está diciendo el general. Regresamos contigo también, maestro Clemente Romero, en 2 minutos. Descubre México. Un paraíso para los viajeros que buscan un pueblo colorido con maravillosos atardeceres. Bienvenidos a San Miguel de Allende. Esta pequeña capital es del estado mexicano de Guanajuato, que en 2002 fue declarada Pueblo Mágico. Por eso no te puedes perder la belleza de la parroquia de San Miguel de Arcángel, inspirado en obras góticas europeas, donde quedarás impresionado tanto por su arquitectura labrada en cantera como su interior lleno de pinturas históricas. No puedes dejar de ir al mercado de artesanías, sitio donde podrás ver y adquirir trabajos de los artesanos de la región, como esculturas, piezas de vidrio, textiles y una variedad de objetos de latón. Descubre San Miguel de Allende desde una diferente perspectiva y déjate sorprender de esta pequeña pero gran ciudad llena de historia.
Continuamos en Mega Noticias con este debate de los viajes del general. Quiero presentarles unos gráficos, maestro Clemente, general Paulino Jiménez. Vamos a revisar estos datos. La ley de austeridad. No tengo imagen de ustedes, ¿eh? No tiene imagen. No. Le voy explicando. La ley de austeridad republicana de 2019, que enarboló el presidente de México en su artículo 4, destaca que busca combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de recursos. En el gráfico siguiente, a pesar de esta iniciativa presidencial, no todo el gabinete se ajusta a la autoridad. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval y su familia realizaron varios viajes con gastos exorbitantes, algunos en aeronaves del Ejército. De 2019 a 2021 fue un viaje a Nueva York. Viajó su esposa, hijos, nieta, nuera, consuegra y hasta amigas de su esposa. En 2022 viajaron a Colorado e Italia. En el gráfico 3, el viaje a Nueva York de 2019 y a Colorado lo hicieron en un jet de la Sedena, este jet valuado en $62 millones, y cada viaje tiene un costo aproximado de $1,5 millones. El viaje a Italia por 14 días, de acuerdo con estos documentos que filtró Guacamaya Leaks, costó $2,400,000. Esto es un equivalente a $170,000 por día. Esta es la información que se filtró, general Jiménez, pero quiero que Clemente Romero nos dé una opinión. Porque puede ser, el ejército está combatiendo a bandas del crimen organizado internacional. ¿Pudiera ser parte de un desprestigio de las Fuerzas Armadas estas filtraciones, maestro Clemente? Alberto, sin duda cualquier institución que combata las organizaciones criminales puede enfrentar embates desde distintos frentes, ¿no? Y uno de ellos puede ser los temas de difundir información. Y el mejor antídoto para este tipo de situaciones es la transparencia. Es algo muy importante que tenemos que tener presente en el debate público. Y tal como el general o el presidente dicen que esta información es falsa, pues se tiene que rebatir y se tiene que refutar con datos que verifiquen y confirmen el dicho de una de las dos partes. No basta decir que simplemente es un ataque a las instituciones, porque nos limitaríamos a un debate público en el cual pareciera que hay personas o hay instituciones que son intocables en el debate público. Exacto. Y creo que en una democracia como buscamos lo sea México, es natural, es deseable y es imperativo que todas las instituciones rindan cuentas sobre cómo se ejercen los recursos públicos, que como tú bien dijiste al inicio de esta intervención, son de toda la sociedad, ¿no? Todos contribuimos con pagar el IVA, el ISR, lo que el gobierno consigue vendiendo petróleo a través de Pemex, etcétera. Son recursos públicos. Y sin duda el reto cuando trabajas en gobierno es doble. Primero, porque tienes el acoso de la criminalidad, y segundo, tienes los mecanismos de rendición de cuentas de parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Pero así son las democracias, Alberto. Y eso es algo que es muy importante que nunca perdamos de vista. Porque si convertimos a algún grupo en una casta sagrada, ya no nos vamos a llamar democracia, sino nos llamaremos de otra manera. Tratar de evitar, general Paulino Jiménez Hidalgo, general en retiro, estas castas doradas, estas castas importantes, porque ¿por qué no ha salido la Secretaría de Defensa? ¿Por qué no ha salido el general secretario a aclarar esta situación? Eso yo no se lo puedo definir, no puedo responder esa pregunta. Lo que yo insisto es qué tan confiable y certera es esa información. Insisto, el periodista de una nota, de un comentario, hace todo un artículo. Yo me baso en la credibilidad de Leo Zuckerman. Lo sigo en su noticiero de TV4, pero no siempre está hablando con la verdad. Yo la de sus comentarios que hizo en uno de sus programas de los miércoles en la noche, a las 11 de la noche,
Dijo, es que eso es carnita para la noticia. ¿Qué quiere decir? Que estamos con carniceros como Leo Zuckerman, juzgando al ejército en el asunto donde tronó el ducto y murieron 120 personas, haciendo un comentario incorrecto, porque no conoce cuál es el efecto de la peligrosidad de un combustible y hacer un disparo. Como ahora dice el desacato abierto del secretario más poderoso de ese gobierno en las órdenes presidenciales. Yo les voy a hacer mi opinión personal. Me parece que aquí hay una guerra sucia. ¿Por qué se le exigen cuentas y no se hace un análisis comparativo entre el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina? Mis respetos para la Armada de México, porque el peligro nos une como soldados y como servidores de la nación. ¿A quién están tratando de agraviar? A una institución que sirve de base al actual presidente de la República y, en mi concepto, emplea a las Fuerzas Armadas de los 3 niveles, tierra, mar y aire, para ahorrar. Yo creo y sustento que el señor presidente emplea a las Fuerzas Armadas con un efecto para ahorrar. ¿Cuánto cuesta la construcción? ¿Cuánto costó la construcción del aeropuerto? Bueno, le pregunté el sábado a uno de mis compañeros ingenieros, entre 30 y 40% del valor se queda para eso. ¿Por qué ahora, en este análisis que hacen ustedes, te dice titular de la defensa realiza viajes de lujo con su familia? Claro que tiene el derecho de hacerlo. Si ustedes deciden investigar y sostener estas acusaciones que hace, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio, que porque el señor presidente tiene su política de autoridad y vuela en aviones de línea en lugar de utilizar, yo les pregunto, ¿saben ustedes que todas las comitivas del presidente vuelan en aviones de transporte de la Fuerza Aérea? A mí me parece que hay así como es cierto lo que informaron, que hay puede ser, no lo sé, porque no estoy cerca de la Secretaría ni de los secretarios. Amarran navajas para una diferencia entre Ejército y la Armada. 2, ¿por qué no hacen un análisis comparativo de los gastos de la Armada? ¿A qué le jugamos? Exacto. Yo creo... General, permítame que lo interrumpa, vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos con ese tema. Maestro Clemente, ¿es fuego amigo? ¿Es guerra sucia? ¿Se están mandando misiles entre ellos? De manera figurativa, por supuesto. Con este tema regresamos. Gracias, General Paulino. Gracias, Clemente. En 2 minutos. Gracias, regresamos a debate con el maestro Clemente Romero, abogado y consultor de seguridad, así como el general en retiro, Paulino Jiménez Hidalgo, a quien les agradezco que estén aquí con nosotros. Estamos en este tercer segmento. Maestro Clemente, la posición del general Paulino Jiménez va en el sentido de que puede ser fuego amigo y que incluso hay una discrepancia muy fuerte entre las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Marina, y las fuerzas del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo ves esto, Clemente? Es posible, Alberto, sin duda alguna, y de ahí otra vez insisto que México y el Estado mexicano perdió muchísimo cuando se desapareció a la Policía Federal, alegando que había corrupción sistémica dentro de sus estructuras, hizo desmantelar un proyecto de seguridad civil que se venía trabajando en los últimos 20 años y que lejos de corregir los errores o los yerros que se habían identificado tanto por parte de la Auditoría Superior de la Federación como parte de organizaciones de la sociedad civil, se prefirió desaparecer y se delegó toda la responsabilidad de seguridad
a la Secretaría de la Defensa Nacional y en una menor proporción a la Secretaría de Marina, contraviniendo la propuesta de campaña del propio presidente de la República. Así que, al no haber otro referente en materia de seguridad, el secretario de la Defensa Nacional se convierte en un pararrayos de todo lo bueno o de todo lo malo que se haga en este país. Y la gran pregunta ahora es, ¿qué pasa si la Secretaría de la Defensa Nacional resulta incapaz para enfrentar la criminalidad y para resolver el problema de inseguridad en el que vivimos? Su esencia no está en las tareas de seguridad pública. Constitucionalmente es muy clara la responsabilidad. Hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que es inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional se haga cargo de la Guardia Nacional. Cada institución debe de tener sus responsabilidades y sus quehaceres. Sabemos que el Ejército ha sido una parte fundamental y pilar en la formación de las policías en nuestro país durante muchas décadas. Pero si el Ejército está para la seguridad nacional del país, ¿por qué el actual gobierno desmanteló a la institución encargada de la seguridad pública a nivel federal? No hay una respuesta clara, no hay un argumento contundente que nos haga pensar distinto, que fue un grave error, consentido desde las cúpulas del poder, tolerado en las cámaras de diputados y senadores, y que al día de hoy nos encuentra con una Guardia Nacional que no puede hacer frente a la criminalidad, básicamente porque tiene vericuetos legales, constitucionales, que atentan contra su naturaleza y su esencia. Si los miembros del Ejército hubieran deseado ser policías, se hubieran enlistado en las corporaciones policiales de las entidades federativas, pero decidieron ser militares. Sabemos que ellos son obedientes a los mandatos constitucionales o de sus superiores. Pero la gran pregunta pendiente es, ¿por qué se desapareció a la Policía Federal? Sí. ¿Por qué se desapareció a la Secretaría de Seguridad Pública? Que si bien existe actualmente, es básicamente una figura administrativa y accesoria dentro de la estrategia de seguridad. Sí. Porque ni tiene poder político, ni tiene presupuesto. Así que eso hace que la figura del secretario de la Defensa Nacional se convierta en un pararrayos de todo lo bueno y de todo lo malo. Aquí hay una situación interesante, general, porque denuncia pública que dan a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periodista Ignacio Rodríguez Reina, sale 3 días después de que el Pentágono se le filtró información y el diario de Washington Post filtró que hay divisiones entre la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa. No hay coincidencias, general, ¿no? Todo apunta a que esto es un rompecabezas, pero ¿cuál sería su interpretación antes de irnos? Tenemos un par de minutos. Mire, le voy a decir francamente mi opinión. El presidente, los militares y los periodistas vivimos en una alternancia. Parecemos que somos familiares en primer grado. Eso quiere decir que aunque vivimos en la misma casa y vivimos en el mismo país, tenemos formaciones diferentes. A la respuesta de mi compañero, yo le puedo decir que la respuesta está, según mis estudios y mis análisis, con todo lo que sucede, es que las Fuerzas Armadas tienen una función. La orden del presidente fue mandar 30,000 hombres a la frontera, sin tiempo de formación y preparación. Desaparecieron gran parte y destruyeron el Instituto Nacional de Migración. Y además, yo estimo, para darle una respuesta a mi compañero, es que para mí, y asentado en un libro, existen varias diferentes formas de hacer la guerra. Una de ellas se manifiesta perfectamente bien en nuestro país. Tome nota de eso, existen en mi concepto 2 gobiernos. El gobierno federal, que es el que cumple los mandatos del narcotráfico. No es posible que haya existido y que exista la orden de abrazos y no balazos.
viola el artículo 1 de la Constitución, porque los soldados y los policías no son de segunda, no somos ciudadanos de segunda, tenemos derechos y obligaciones. Claro. Pero cuando el gobernante no da el tiempo, no da el presupuesto para formar a las tropas y se dedica a hacer propaganda política, como dicen los periodistas que miente todos los días. A mí no me consta, porque yo tengo otros datos. Yo sí, claro. Sí. Y además, esta confrontación seguramente fue organizada y ordenada por alguien que dice que tiene otros datos. Yo también tengo otros datos. Efectivamente, la orden del espacio, de la inmovilidad en el espacio mexicano, la Armada de México tiene la responsabilidad de manejar las unidades aeronavales directamente sin estar pidiendo permiso a otra institución. Claro. Yo creo que lo que ha sucedido en esa noticia que salió de la diferencia entre las Fuerzas Armadas tiene un doble fin, producto de fuerzas obscuras, y yo puedo decir, empleando un término, de fuerzas grises, porque yo no puedo afirmar que efectivamente existan dos tipos de gobierno, el actual, el político y el votado por el pueblo, y además de eso, que ese gobierno tenga otro patrón. Quiero mencionar que eso me parece, y tengo la información, de que en el juicio del Chapo, la esposa del Chapo testificó que les dio dinero para las campañas, que es una situación que se ha venido realizando. Como dicen, vivimos en otro reino y para qué nos preocupamos si siempre ha sido así. Pero yo no estoy de acuerdo en que se ataque impunemente a un general secretario de la Defensa. Sí. Porque como soldados el peligro nos une y la responsabilidad también. Exacto. Algo que yo mencioné hace varios días en el Zócalo, un cierto domingo, es: yo juré lealtad a la Constitución y a mi bandera. Sí. No le juré lealtad a un presidente. Exactamente. Ahora bien, eso es lo ¿quién? que... Sí, general. Es que se nos acaba el tiempo. Y aquí en esto nos queda claro, la honorabilidad que tienen las Fuerzas Armadas está muchas veces por encima de las circunstancias sexenales. Eso es lo que quiero entender. Y pues bueno, desafortunadamente tenemos que terminar con esta plática muy interesante. Maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. General Paulino Jiménez Hidalgo, muchísimas gracias, muy interesantes sus conceptos. Esperemos estar nuevamente juntos aquí en Mesa de Debate en Mega Noticias. Hasta aquí este espacio de información, le doy la bienvenida a Marta Reyes. Adelante con tu espacio.